Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de estudio titulado Una vida victoriosa. El tema de esta noche es: ¿tenemos una naturaleza pecaminosa? Esta noche nos acompaña nuestro anfitrión, el hermano Alfredo Santiago, pastor de las iglesias Betel, Sunem, Bethesda y también de la misión Torre Fuerte en Ingenio Santo Domingo. A todos los hermanos del Istmo de Tehuantepec les mandamos un fuerte abrazo y un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Alfredo, muy buenas noches. Muy buenas noches, hermano Pablo. Que el Señor te bendiga, y también Emily, Javes y Miriam. De veras es un gusto y un placer poder compartir una vez más con ustedes. Pablo acaba de decir que el tema de esta noche es: tenemos una naturaleza pecaminosa, y dice tenemos en plural. Yo creo que eso es lo que vamos a estar hablando esta noche, y que esperemos que la gracia de Dios, y esperemos también que el Señor nos lleve a aclarar el tema de este mensaje de hoy. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Así es, hermano Alfredo. Queremos pedirles a nuestros radioescuchas que, si pueden, tomen su Biblia, su celular en la aplicación de la Biblia, y vamos a estar estudiando dos versos de la Escritura. El primero lo encontramos en Primera de Juan 1:8 y el siguiente es Primera de Juan 3:9. A continuación vamos a leer Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano Alfredo, aquí tenemos dos versículos que al parecer son opuestos y que al parecer tienen una contradicción. Por un lado, Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, o sea, nuestra naturaleza, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el otro lado, Primera de Juan 3:9 dice: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, hermano Alfredo, usted y yo y todos nuestros radioescuchas que han aceptado a Jesús en su corazón y tienen una relación con él y Cristo habita en ellos, entonces, ¿pueden pecar o no pueden pecar? ¿O de qué se trata esto? Yo creo que debemos de ver lo que las Escrituras primeramente dicen sobre ese punto. Y cuando yo pienso en la persona que escribió o que ventiló estos pasajes, estamos hablando de un hombre conocido como Juan, que era conocido como el apóstol del amor, que era conocido como alguien que incluso se recostaba en el pecho del Señor. Entonces era un discípulo muy cercano a Cristo. Eso nos da a entender que él era, aparte de ser un apóstol, era un creyente de corazón. Y cuando él escribe su carta y él nos habla, como acaban de leer, si decimos, creo que era un pasaje dirigido a la iglesia, también está en plural, si decimos. Nosotros, debido a que a veces no entendemos el corazón del Señor, nosotros podemos decir. Durante muchos años yo he vivido en la iglesia, y parece que hay un concepto que no es el concepto que Dios quisiera que nosotros asimiláramos cuando leemos estos pasajes. Cuando alguien llega a los pies de Jesús, mucha gente cree que por el hecho de que esa persona ahora vino a los pies de Jesús y que comienza una vida de iglesia, muchas personas creen que esa persona ha llegado a ser perfecto, esa persona de ahí para adelante ya no peca. Pero claramente Juan dice en el primer versículo que si decimos que no tenemos pecado, o sea, la palabra pecado habla de una naturaleza.
pecaminosa, que incluso vamos a ver unos pasajes que van a aclarar este punto, esta pregunta que tú me haces. Entonces, si decimos que no tenemos una naturaleza pecaminosa, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y que la verdad no está en nosotros. Entonces Juan el apóstol, hablando del versículo 3:9, entendía que la única persona que no peca, él habla de la semilla de Dios que está adentro de nosotros. O sea, la esperanza para que el ser humano llegue a ser alguien perfecto ante Dios, y no me refiero a alguien impecable, sino me refiero a alguien que tiene a Jesucristo en su corazón, y que el poder de esa vida resucitada, el poder de esa vida que caminó entre los seres humanos y que fue un ejemplo de alguien que no se dio al pecado, que no pecó, esa semilla que vive adentro de nosotros, eso es lo que hace. Juan claramente dice en el primer versículo que no podemos decir que no tenemos esa naturaleza pecaminosa, porque es un engaño y no podemos vivir bajo ese engaño. Pero por el otro lado, la única esperanza de ser personas que podamos vernos perfectos, santos ante Dios, es a través de Jesucristo, esa naturaleza nueva que vive adentro de nuestros corazones. Así es, hermano Alfredo. En el programa pasado vimos que dentro de nosotros, así como en el caso de Rebeca, existían dos naturalezas. Estaba Jacob y Esaú, y vimos que dentro de nosotros es lo mismo. Primera de Juan 1:8. Es importante que entendamos esto. Si decimos que no tenemos pecado, ¿por qué? Porque dentro de las iglesias, dentro de nuestro propio corazón, puede llegar el momento en decir, yo ya soy santo, yo ya voy a la iglesia, yo ya ayuno, oro, hago mis ejercicios espirituales, yo ya soy santo, yo ya estoy directo al cielo y ya. Hermanos, dice el apóstol Juan, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad, que Cristo es la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, no está en nosotros. La palabra de Dios, hermano Alfredo, afirma que tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso el título de esta noche es Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y, hermanos, debemos confesar que la poseemos, porque si no, hacemos a Dios mentiroso. El negarlo es engaño. Y vamos a aclarar este punto introduciendo Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante lo que acabas de decir, que debemos de confesar que lo poseemos. Entonces, aquí la clave es precisamente lo que Juan dice en el 1:9. ¿Verdad? Y no solamente, a lo que voy es que en este punto de que tenemos una naturaleza pecaminosa, es importante observar lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo, ni lo que tú dices, ni lo que otras personas dicen. Aquí lo importante es qué dice la palabra de Dios, ese pasaje que acaba de leer la hermana Emily. También tenemos, por ejemplo, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así es, hermano Alfredo. Primera de Juan 1:9 dice, tenemos que confesar nuestro pecado. Si queremos tener una vida victoriosa, tenemos que darnos cuenta que dentro de nuestro corazón existe precisamente una naturaleza pecaminosa, es decir, una naturaleza que cohabita en nuestro corazón y hace que cometamos pecado, y tenemos que confesarlo. Y si pensamos que no, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón. Si tú que nos escuchas piensas que tú estás bien, que tú no tienes ningún pecado, que tú vas caminando al 100, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón. Bien, fíjate que esto nos debe de llevar otra vez a la Biblia, Pablo, porque por ejemplo, me gustaría que la hermana Emily nos leyera Isaías 6:5. Isaías para mí es uno de los hombres santos
y con una elocuencia del Espíritu poderoso en los 66 capítulos del libro de Isaías, nos muestra que es un hombre de visión, un hombre santo, un hombre entregado a Dios. Yo creo que sería uno de los mejores evangelistas en la época nuestra. Me gustaría ver lo que hace Isaías ante la santidad de Dios. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire, hermano Alfredo, Isaías era un profeta de Dios con una caminata. Recordemos, hermanos, que estos mensajes no son para inconversos o recién nacidos. Bueno, puede ayudarle a los recién nacidos, pero este mensaje es para personas que hemos caminado en el camino del Señor por un tiempo. Y Isaías era un profeta de Dios. Y muchas veces se había encontrado con Dios. Pero en esta ocasión, Dios le muestra su santidad. Y la respuesta de Isaías no fue, ay, qué santo soy. Ay, aquí estoy, Señor. Él dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Él se está dando cuenta que su naturaleza es ser inmundo de labios. ¿Cuántos de nosotros no matamos a nuestro hermano a través de nuestra boca, de nuestros labios? Creo que el Señor nos muestra a través de Isaías que cada uno de nosotros en este tiempo que vivimos, creo que para que podamos ver, tener una idea clara de nuestra condición, creo que necesitamos una revelación de Dios. Amén. Necesitamos Ahora, es difícil que un cristiano que anda con el Señor en esta época que vivimos vea su propia condición, a menos que tenga un encuentro con el Señor, como en este caso Isaías vio al Señor en su trono y pues al solo ver al Señor en su trono, y es que el Señor llega a ser como un espejo, como a través de la cual nosotros podemos reflejarnos, como Isaías pudo hablar de su condición, y no es cualquier cristiano, como acabas de decir, era realmente un hombre de Dios, un profeta de Dios. Y creo que si todos hoy somos cristianos y tenemos una caminata seria con el Señor, creo que debemos de pedirle al Señor, Señor, encuéntrame. Así es. Señor, revélame. Creo que no debemos de vivir la vida pensando que somos personas perfectas, personas que no tenemos ninguna clase de pecado en nuestras vidas. Todo lo contrario, Isaías nos da ese ejemplo. Que podamos ser, hermano Alfredo, como David, que dice en su corazón, escudriñame, Señor, escudriña mis pensamientos, escudriña lo que está dentro de mí, Señor, quiero ser como tú, Señor, pero me cuesta. Y si encuentra algo malo el Señor, David dice, lávame, Señor, límpiame, porque dentro de mí, claro que hay cosas, hay una naturaleza de muerte. Tanto así que el apóstol Pablo, hermano Alfredo, en Romanos 7, 23 y 24, dice esto que es impactante y creo que va a dejar claro este punto. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo dice, veo otra ley en mis miembros, en mi mente, que me lleva cautivo. Es decir, una persona cautiva es alguien que está encerrado, es alguien que hay una fuerza superior que no lo permite ser libre. Y es precisamente esta naturaleza la que pues nosotros queremos cambiar, queremos ser diferentes, pero no podemos, estamos esclavizados. Y el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Y pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Creo que la palabra clave en esos versículos que Pablo nos muestra es esa palabra, veo otra ley en mis miembros. Creo que eso es exactamente lo que el Espíritu de Dios
persigue en este tiempo. Porque la manera en que esa naturaleza pecaminosa sea vencida es como en una guerra. ¿Cómo puedes vencer a tu enemigo si no miras cómo se está moviendo? Y si el enemigo no es visible, si no lo puedes ver. Entonces Pablo, a través de su caminata, él empezó a caminar tan cerca de los caminos de Dios, que él empezó a darse cuenta que dentro de él, e incluso lo reconoció, que había algo que era pecaminoso adentro de él. Y yo creo que todo cristiano tiene que estar pendiente de eso en su vida. Hermano Alfredo, creo yo que para empezar a tener una vida victoriosa, lo primero que tenemos que hacer es, con la misericordia y la gracia de Dios, es tener un encuentro con Dios que nos muestre lo que somos, que nos muestre quiénes somos, y de esa manera decirle al Señor: es verdad, dentro de mí habita un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado, algo, como dice Isaías también, podrida llaga, o sea, nada bueno. Y reconocer lo que Pablo dice: miserable soy, ¿quién me librará? Y cuando eso suceda, hermano, vamos a empezar a tener una vida victoriosa. Porque si no reconocemos que que nuestra naturaleza es pecaminosa, creo que Dios no puede hacer algo, porque para poder hacer algo tenemos que reconocer quiénes somos, y entonces el Señor puede actuar. Una vez que reconozcamos lo que nosotros somos, creo que nuestra primera necesidad es lo que dice el apóstol Juan en el verso 3, en el capítulo 3 y verso 9. Creo que nuestra primera necesidad, independientemente, como te dijera, cuando nosotros estábamos en el mundo, lógico que nosotros venimos a este mundo por un nacimiento, ¿verdad? Y a través de ese nacimiento nosotros tuvimos contacto con el mundo visible, pero creo que para que podamos vencer esa naturaleza pecaminosa necesitamos ver lo que 1 de Juan 3:9 dice. A ver. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí, hermano Alfredo, que es el pasaje que es a primera vista contradiciente a 1 de Juan 1:8, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, hablando de la simiente, es Dios mismo en nosotros, que habita en nosotros, permanece en nosotros, y esa simiente no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cristo en nosotros, hermanos, no puede pecar. Cuando tú, hermano, aceptas a Cristo en tu corazón y le dices que entre a tu vida, que more, que Él sea el Señor y dueño de tu vida, literalmente Cristo, el Espíritu de Dios, Cristo, la simiente santa, viene a habitar en nuestro corazón, y esa simiente no puede pecar. Es como si a partir de ese nacimiento que tú estás hablando, que hace que seamos personas que no pequen en Dios, creo que ese nacimiento nos mete o nos hace participar, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23, nos parece que nos hace parte de una naturaleza mucho más poderosa que la naturaleza humana que nosotros poseemos. Por ejemplo, la naturaleza anterior de 1 de Juan 1:8 habla de una naturaleza que Romanos 1, aquellos que tengan la Biblia y después de este programa pueden estudiar, Romanos capítulo 1 habla acerca de la aberración que es el ser humano. Muchos psicólogos y todos han estudiado y han dicho que el ser humano es un animal sin Cristo, y precisamente esa naturaleza es animal, dice el apóstol Pablo, es fiera, es horrible. Entonces, esa naturaleza sin Cristo
está. Pero como usted dice, primera de Juan 3:9 es cuando nosotros nacemos de nuevo, la simiente de Dios viene a habitar en nuestro corazón y una simiente nueva, una naturaleza opuesta a la que nosotros tenemos, viene a habitar nuestro corazón y es ahí donde se produce una guerra. Cristo en nosotros, esa simiente que viene no puede pecar. Él, Cristo, es esa simiente santa, nacida en nuestro interior, y Él, Cristo Jesús, en nosotros, no puede pecar. Vayamos a 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es a través, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Pero fíjate que algo que yo he visto a través de los años en la Biblia es que es cierto, y creo que en su momento cada ser humano va a reconocer que hay algo pecaminoso que hace que sea como es la persona. Pero yo creo que el Señor no pretende mejorar esa naturaleza vieja. Así es. Yo he visto que el plan y el propósito del Señor va más allá de un enderezamiento, de una lijada y pintura, sino que el plan del Señor es matar, destruir completamente al hombre viejo. ¿Sí? Entonces, pero como dice Primera de Pedro, nosotros participamos de una simiente no corruptible, y creo que la obra comienza desde que nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Y dice, con todo a veces nosotros sí pecamos. Con todo, a veces nosotros sí pecamos. Ahora, hay que poner esto en claro. La simiente que está dentro de nosotros no peca, porque Cristo no peca. Cristo es santo, perfecto, es digno de toda gloria, de toda alabanza. Pero nosotros, esa naturaleza vieja, que un día tal vez tú ya fuiste bautizado y fuiste enterrado en las aguas de la muerte, pero a veces esa naturaleza sale, y cuando sale es pecaminosa. Vamos a dar lugar a nuestra pastora, la hermana Miriam. Buenas noches, hermana Miriam. Buenas noches. Hablando de esa, la naturaleza vieja, Juan el Bautista decía, Señor, haz que yo mengüe y que tú crezcas. Porque si no hacemos eso pidiéndole al Señor, siempre saldrá la naturaleza vieja de nosotros. Así es, esa palabra que Juan decía, Señor, que yo mengüe, Señor, que mi naturaleza vaya decayendo, vaya bajando hasta dejar de existir, y que tu gloria, tu presencia, tu carácter sea manifestado en nuestra vida. Por eso, hermanos, Colosenses 1:27, y que es parte de Ministerio Cebrón como lema en todo lo que es Ministerio Cebrón, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué bendición, qué bendición. Ahora hablábamos nosotros que con todo participando de esa simiente santa nosotros pecamos. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿de dónde viene ese pecado? Pero aquí voy a ir a algo más práctico. Es cierto que este pecado viene de la vieja naturaleza, viene de Adán, con la cual nosotros nacimos, ¿verdad? Ahora, déjame comentarte nada más. Durante la época que a mí me ha tocado preparar personas para llevarlos a bautizar, yo he enseñado a las personas que un cumplimiento en el bautismo en agua es que la persona muere justo cuando es sumergido en las aguas. Les he dicho que el significado del bautismo es muerte, es un servicio fúnebre y es el entierro. Entonces muchas veces yo le he dicho a las personas que en el momento que son bautizados, como dice, ya lo veremos en otro programa, cómo tratar con la naturaleza vieja, pero yo les he dicho que Romanos habla de que el hombre viejo ha sido crucificado juntamente con Cristo y en la muerte de Cristo, pero la muerte de Cristo nos habla del bautismo. Entonces cuando la persona es sumergida en las aguas,
en la vida práctica yo les he dicho, hermanos, para que el hombre viejo se mantenga muerto, tiene que estar constantemente sumergido. Y muchas veces el hombre viejo va a intentar de una o de otra manera emergirse del agua, pero que la obligación de la persona que reconoce que esa naturaleza está en él es volverla a meter al agua, mantenerla bajo las aguas de la muerte. Entonces, y el otro punto que quiero aquí aclarar es que cuando nosotros pecamos, la gente que no comprende este contexto que estamos hablando, la gente no piensa que tú estás pecando, ¿sí? Pero la Biblia claramente dice que Cristo no peca. Es alguien santo, es alguien que no cede ante el río del pecado, no. Pero sin embargo, nosotros como representantes de Cristo en esta vida, al pecar, la gente termina diciendo que, o mejor dicho, al no comprender, ellos creen que Cristo también está involucrado ahí. Por eso es importante que nosotros como cristianos que seamos determinantes en ese sentido de separar lo que nosotros somos y lo que es Cristo Jesús. Sí, hermano Alfredo. Y yo creo que el siguiente pasaje que vamos a leer va a dejar claro lo que estamos diciendo y sin ninguna duda. Vayamos a Romanos en el capítulo 7 y vamos a leer los versículos 17, 20 y 23. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo, hermano Alfredo, declara en tiempo presente, es decir, en ese momento de su vida, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está presente en mí. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, esa naturaleza quiere hacer el bien, pero resulta ser que en este mismo cuerpo, en este mismo corazón que es nosotros, también hay otra ley, la ley del pecado, que el mal está presente en mí, o sea, la vieja naturaleza, y que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, usted ya fue nacido de nuevo, usted tiene la naturaleza del Señor, pero esa naturaleza todavía sigue existiendo, la naturaleza pecaminosa, y es la que comete el pecado. Me gustaría ahondar un poquito en esa frase, la ley del pecado. ¿Qué quiere decir este apóstol con que él encuentra que hay una ley del pecado en él? Él se refiere precisamente a esa naturaleza pecaminosa. A eso se refiere él, que hay adentro de él, lo que dijimos al principio de este programa, que hay algo adentro de él que es como cuando Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice que ha conquistado la ley del pecado y de la muerte. O sea, hablemos de este punto en la vida práctica. Cuando un gato nace en el reino de los gatos, ¿cuál es la ley que naturalmente posee un gato? Agarrar ratones, ¿sí? Cuando un pájaro nace en el reino de los pájaros, de las aves, automáticamente la ley de esa vida es volar, su naturaleza es volar. Cuando un perro nace en el reino de los perros, ¿qué es la ley que lo define? Que ladra. Entonces, la ley del cual Pablo se refiere ahí es que la naturaleza vieja lo que hace es, su ley es pecar. No hay otra. Entonces, no podemos salvarnos. No. Esa naturaleza no puede ser salvada. Así, por eso es que Jeremías, cuando habla de las manchas del leopardo, habla de las manchas que el leopardo no puede quitarse, y también habla de que el etíope no va a mudar su piel, porque naturalmente es su naturaleza. Hay una naturaleza pecaminosa. Estamos constituidos de una naturaleza pecaminosa.
Entonces, esa es la ley del pecado al cual Pablo se refiere. Pero Pablo aclara que todavía queda una naturaleza de pecado residente en los miembros de nuestro cuerpo. Así es, hermano Alfredo. Vayamos rápidamente a Primera de Corintios en el capítulo 9, en el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. También vamos a ir a Segunda de Corintios en el capítulo 12 y en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Así es. Jesús mismo, hermano Alfredo, tuvo dos naturalezas. Él era hijo del hombre. Su cuerpo fue hecho de la sabiduría, La sustancia. de la substancia de María, de la raza de Adán, o sea que era hijo de Adán también. Él nació con la naturaleza porque Cristo se hizo hombre, lo vemos en la escritura. Él era también de la simiente de David y de Abraham, por lo tanto su cuerpo fue formado exactamente como nuestro cuerpo. Así es. Jesús fue hecho en semejanza de carne y carne de pecado, y eso lo vemos en Romanos capítulo 8 en el versículo 3. Entonces es importante que en nosotros, en nuestro corazón, sepamos esto. Cristo es nuestro Señor y Él está con nosotros, pero Él también descendió a esta tierra y fue exactamente como nosotros. Repito, esto lo vemos en Romanos 8:3. No, 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y fue tentado en todo como nosotros. Entonces, hermano Alfredo, aquí vemos esta naturaleza de nuestro Señor. Sí, él era un ser humano común y normal como todo hombre, y vemos que nace en semejanza, es decir, no en pecado, sino que es el hijo naturalmente de Dios, humano, como cada ser humano. Y también podemos ver en Hebreos 2:14 al 18. Hecho. Sí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es, y yo creo, hermano, que ese pasaje es importante, porque Cristo fue como nosotros. Cristo tuvo las mismas tentaciones que nosotros. La diferencia es que Él nunca se doblegó ante el pecado. Y dice la escritura ahí en Hebreos 2:14 al 18, Él nos entiende y Él nos da la gracia. Esa naturaleza de Cristo, de este hombre maravilloso, está en nosotros. Y por esta naturaleza podemos vencer y podemos tener una vida victoriosa. Sí, efectivamente, Jesucristo tuvo dos naturalezas. Él fue el Hijo del Hombre, y es sorprendente ver la caminata de Jesús como un ser humano. Cuando a mí me ha tocado leer los evangelios, realmente si hay alguien que me sorprende, a pesar de que la Biblia mismo habla que Él es un hombre como tal, las tentaciones, las presiones, mucha gente que se acercaba a Jesús estaba queriendo de una o de otra manera verlo pecar, verlo fallar, para luego ir en contra de él, su mismo discípulo Judas. ¿Cuánta razón tuvo Jesús para que actuara, para que cayera en pecado? Pero claramente nunca se doblegó ante el pecado. Y hermano Alfredo, algo muy precioso lo vemos en Hebreos 4:15.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Ahí la clave, hermano. Acercarnos a nuestro Señor y decirle: Señor, es importante que tú habites en mi corazón y que tú me des la gracia para no pecar. Jesús fue y es también el Hijo de Dios. Él tuvo esas dos naturalezas en su corazón, pero Él descendió del cielo para habitar en un cuerpo de carne de pecado, como hombre que vive en un cuerpo de carne humana y pecadora, pero condenó al pecado en la carne al no ceder nunca a los deseos de esta. Sí, yo creo que la clave primero para darnos cuenta de que existe esta naturaleza pecaminosa en nosotros, primero es darnos cuenta de que existe eso adentro de nuestro corazón. Y lo otro que podemos aprender de esos últimos pasajes que leímos en cuanto al comportamiento de Jesús, en cuanto a su vivir, creo que algo que lo ayudó a él como ser humano a ser victorioso en la vida fue su comunión con el Padre. Amén. Fue ese acercamiento diario con el Padre, lo cual hace falta en la cristiandad de hoy. Hace falta un verdadero acercamiento a Dios, porque a través de ese acercamiento Jesús pudo luchar y salir adelante, a pesar de que el pecado asediaba alrededor de él, pero él tuvo la gracia porque él constantemente tenía encuentros con el Padre Celestial. Y de esa manera él salió adelante y no cedió ante ninguna índole de pecado. Para concluir rápidamente, hermano Alfredo, el tema de hoy es: tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos que reconocer, tenemos esa naturaleza, pero también tenemos que reconocer que tenemos la naturaleza divina. Amén. De Cristo Jesús, y debemos reconocer que Cristo Jesús vino a esta tierra como ser humano y fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, pero Él nunca se doblegó al pecado. Él fue victorioso, Él tuvo una vida victoriosa, y usted está dando la clave. Él tenía una relación con su Padre, día tras día Él iba y buscaba la gracia. Hoy en día, hermanos que nos escuchan, en nuestro corazón existen dos naturalezas, y la medida de poder vencer y tener una vida victoriosa es: ¿a quién de las dos alimentamos más? ¿A la vida pecaminosa? ¿A la naturaleza pecaminosa? ¿O a la naturaleza divina que es Cristo Jesús? ¿Qué hacemos para alimentarla? Amén, hermanos. Que así sea, y que Jesucristo siga obrando y trabajando en nuestros corazones, no para enderezar esa naturaleza, sino para matarlo, y de esa manera que nosotros lleguemos a ser como Él es. Dios los bendiga, hermanos. Se nos acabó el tiempo esta noche. Nuestra esperanza es que el Señor les haya hablado a su corazón. Recuerde seguirnos si usted quiere contactar con nosotros. Nuestro correo electrónico es iglesiasdelistmo@gmail.com. Dios les bendiga.